Acabo de llegar del cine de ver Alien Romulus, la última película de la franquicia Alien, que recién se está estrenando ahora mismo en cine. Si no me equivoco, tuvo un preestreno el jueves y el viernes se estrenó. Bueno, yo acabo de llegar ahora mismo al cine de ver la película. Sin temor a equivocarme, la película más esperada del año para mí. Y pues he venido a grabar esta reseña 100% sin spoilers, de una forma, digamos, más distendida, sin mucha edición, sin ningún tipo de guión, simplemente así en caliente. ¿Qué me pareció la película? ¿La recomiendo? ¿No la recomiendo? Algunos detalles técnicos, algunos detalles de guión. De todo eso y más vamos a estar hablando en esta cita de autor. Así que acomódense, que en el espacio nadie escucha sus gritos. Impact event in 5, 4, 3, 2, 1. Alien es una franquicia con la que, digamos, creció la generación de mis padres. La primera película se estrenó en 1979, la dirigió Ridley Scott. Y 1979, sí, estoy casi seguro que sí. Como ya les digo, no tengo un guión ni nada, pero estoy usando mi memoria. Es una película con la que creció la generación de mis padres y que actualmente muchas personas de mi generación o incluso más jóvenes pueden ver como algo retro, vintage, pasado de moda. Sin embargo, yo también crecí de cierta forma con la franquicia Alien. Yo recuerdo que cuando tenía unos 3 o 4 años, a mi papá le dio por ponerme películas que ni de lejos estaban acordes a mi edad. No sé por qué, fue un periodo en que de la nada me puso casi una detrás de otra. Vi Alien vs Predator, vi la secuela de The Fly, La Mosca, una película de body horror súper fuerte. Vi también, recuerdo que me puso la película en 3D de Final Fantasy, que se acababa de estrenar hacía poco, a principios de los 2000. Quizás pensó que era una película para niños porque era una película animada, pero realmente tiene escenas bastante grotescas. Incluso a día de hoy las veo y siguen siendo bastante subjetivas y grotescas. Nada, de todas esas, una de las que más me marcó fue Alien vs Predator. Y recuerdo que como que me traumé un poco de niño. Y recuerdo que fui corriendo donde mi mamá y le dije: mamá, mi papá me puso esta película, le tengo miedo a los aliens, etc. Entonces recuerdo que mi mamá me dijo: nunca más se te ocurra ver una película de Alien. En ese momento Alien se convirtió como en una especie de tabú, lo prohibido. Y bueno, cuando uno crece hace que lo prohibido pues nos llame más la atención. Me acuerdo que tenía como unos 10 años, ya había pasado bastante tiempo después, y ya yo me creía como mucho más maduro, mucho más preparado para enfrentarme a Alien. Y recuerdo que me alquilé todas las películas de la saga hasta ese momento, que la última hasta ese momento era Resurrections, del año 97 creo. Sin contar las dos de Alien vs Predator, por supuesto, que salieron después en los 2000. Entonces me alquilé las 4 películas de la saga Alien que habían disponibles hasta ese momento. Recuerdo que eran CDs que venían con bonus, escenas eliminadas, entrevistas a los directores, etc. ¡Wow! Me enamoré de Alien, de verdad. Alien, el octavo pasajero, fue una película que, a pesar de estar totalmente desfasada en efectos especiales en la época en que la vi, me aterré. Me aterré por el ritmo, me aterré por la atmósfera, me aterré por la criatura, la forma en que mataba a las personas, esa icónica escena en que la criatura sale del pecho de uno de los personajes en medio de un comedor, que se ha replicado tantas veces en forma de referencias y parodias y bromas en la historia del cine. Fue una película aterradora, creo que sigue siendo una película de terror puro y duro, tantos años después, y a pesar de que Alien se haya convertido en una franquicia súper conocida. Por eso precisamente estaba esperando Alien Romulus, y creo que estoy esperando Alien Romulus desde el año 2017, cuando salió Alien Covenant, que tiene, bueno, realmente la estoy esperando de antes, porque Alien Covenant no me gustó tanto, aunque tiene sus cosas buenas. Creo que la estoy esperando desde que salió Prometheus en el año 2012, que cuando se estrenó a mí no me gustó para nada, pero a día de hoy es una película que me encanta. Pero realmente, no sé, creo que yo estoy esperando esta película desde esa tarde en que alquilé las 4 películas originales en el 2010 en unos CD y vi por primera vez la película de Alien. Porque Alien Romulus básicamente
No es una película, digamos, explotadora de la nostalgia de una franquicia que hace 30 años no tenemos en nuestras pantallas, porque Hollywood últimamente está trayendo muchas franquicias que hace años no veíamos en el cine y está intentando apelar a esa nostalgia, a ese público que hace 20, 30 años creció con cierto material de origen y lo quiere retomar. Realmente Alien ha sido una franquicia que nunca se ha muerto, porque 20th Century Fox, antes de ser comprada por Disney, siempre intentó que Alien tuviera vigencia como franquicia. Y después de las 4 películas que acabó con la cuarta en 1997, lo intentaron con los spin-off junto con The Predator. Después Ridley Scott volvió a la carga de la franquicia con las precuelas, con Prometheus, con Alien Covenant, que al principio salieron un poco bien, después no salieron tan bien que digamos. En fin, siempre ha sido una saga que ha estado al filo del cañón, que ha intentado estar ahí en los cines para el público. Sin embargo, creo que no ha habido una continuación tan directa de la película original de Alien, el octavo pasajero. No ha existido un homenaje tan puro a esa película original como esta Alien Romulus, que se estrena hoy en el 2024 en cines. Bueno, no se estrena hoy, se está estrenando ahora. Espero que me entiendan. Alien Romulus está dirigida por Fede Álvarez. Fede Álvarez es un director uruguayo del cual muchísimas personas hablan maravillas de su remake de Evil Dead, película que yo no he visto. Yo de él he visto la película No Respires. La vi cuando se estrenó hace bastantes años ya. Y me gustó, era una película de suspense que estaba ahí, no era nada remarcable. Estaba bien hecha simplemente. Sin embargo, he oído maravillas de ese remake de Evil Dead. Y está dirigiendo esta película y está siendo producida por Ridley Scott, que es el creador de la franquicia, el director de la primera película. Yo iba al cine con mucho hype, sobre todo teniendo en cuenta quién está detrás de la producción, que el director es una persona que promete, y también teniendo en cuenta una película predecesora de, digamos, este universo de Fox de monstruos y ciencia ficción, Prey. Prey es una película de la saga Predator que se estrenó después de que Disney comprara la 20th Century Fox. Y fue una película que se estrenó directamente en Hulu, no pasó por cines, si no me equivoco se estrenó a finales de 2022, pero es una película magnífica, a mí me encantó muchísimo. Y yo dije, si hicieron esto con Predator y lo hicieron sin confiar en que le iba a ir bien en taquilla y la lanzaron directamente a Hulu, me imagino que lo que vayan a hacer con Alien Romulus, que sí va a ir a cines, va a ser una maravilla. Y la verdad es que no me equivoqué. Sin alargar mucho la reseña, sin dejarlo como sorpresa para el final, les voy a decir desde ahora, desde el inicio, que Alien Romulus es una muy buena película de ciencia ficción y terror. Es un homenaje increíble a la saga Alien y es la secuela más Alien de todas las películas que han salido desde que se estrenó El octavo pasajero en 1979. Porque Aliens de James Cameron es muy buena película, pero es un giro completo a la acción. Alien 3 es su propio rollo, intentando volver al original, pero siendo como más nihilista, película más de serie B, de bajo presupuesto. Resurrections es serie B por completo, con acción, chistes, casi una autoparodia. Y bueno, pues Ridley Scott intentó rescatar la saga con las precuelas, haciendo algo muy diferente, creando una nueva mitología en Prometheus. La crítica le gustó eso, al público no le gustó eso porque no teníamos Alien. Y pues Covenant es una cosa rara, entre Ridley Scott intentando continuar lo que hizo en Prometheus, pero obligado por el estudio y por los fanáticos a meter a Alien como si fuera una figura de acción en medio de la película, y aquello desentona muchísimo. Yo creo que entre toda esa mezcolanza de películas que salieron después del octavo pasajero, Alien Romulus viene como la verdadera película que debería tener el número 2 en su título. Porque es una película que viene de lleno a por los nostálgicos. Sobre todo por la atmósfera de la película. Y aprovechando que voy a hablar de la atmósfera, también voy a hablar de los efectos especiales. Qué bien se ve Alien Romulus en pantalla. De verdad que sí. Todo se siente súper palpable. Todo se siente súper físico. Te das cuenta de que las cosas que están viendo en pantalla se ven reales, aunque sea todo de ciencia ficción. Y es precisamente por el gran uso de efectos prácticos que tiene esta película. No he visto muchos detrás de cámara de Alien Romulus, pero los pocos que he visto me han confirmado lo que pude ver hoy en la noche en el cine. Prácticamente
todo lo que vemos en pantalla lo captó la cámara también y está después, digamos, maquillado con efectos de postproducción para que se vea aún mejor. Y todo lo que vemos en pantalla también tiene este efecto de vintage y ciencia ficción retro que le sienta de maravilla, porque está literalmente siendo una continuación de una película que se grabó en 1979. Por lo tanto, las naves espaciales están llenas de bombillitos, de lucecitas, que te das cuenta que se ven prácticamente infuncionales, pantallas pequeñitas, palancas, todo muy analógico, todo muy retro, todo muy viejo. Yo creo que para el público va a haber dos reacciones del público, porque yo me di cuenta en el cine. Yo cuando estoy en el cine escucho reacciones y tal, yo me di cuenta en el cine. Va a haber dos reacciones. A un público le va a encantar y creo que dentro de ese público también va a haber dos subcategorías. Las personas que crecieron viendo Alien el octavo pasajero y disfrutaron, crecieron con esa estética, ¿no? De ese tipo de ciencia ficción. Y personas más jóvenes como yo, que quizás no crecieron con Alien el octavo pasajero, pero van a ver esto como una especie de propuesta nueva, alejada de la ciencia ficción un poco más genérica que estamos viendo en nuestros tiempos, y es como una propuesta un tanto más vintage y esa estética vieja de una ciencia ficción prácticamente desfasada, una ciencia ficción del pasado, les va a llamar mucho la atención. Pero va a haber otro tipo de público que literalmente va a chocar mucho, va a haber una anacronía muy fuerte y va a verlo un poco hasta ridículo. Es raro que aquí en las reseñas de mi canal yo empiece hablando de la parte de la producción de la película, la parte de cómo se ve, la parte técnica. Pero lo que pasa es que el argumento de Alien Romulus es bastante sencillo, bastante cliché incluso. Tampoco es que la franquicia haya tenido un historial de grandes argumentos dignos de Oscar. Casi siempre se rigen por el mismo corte. Un grupo de personajes que se ven, digamos, encerrados en un escenario, dígase una nave espacial, dígase un planeta, colonia, terraformado o lo que sea, y se ven encerrados ahí con una criatura, con un alien o más de una. Poco a poco ese alien, esa criatura, los va a ir matando de uno por uno hasta que queden los protagonistas principales, los sobrevivientes. Y básicamente eso se vuelve a repetir aquí en Alien Romulus. Una cosa muy curiosa que me llamó la atención es que el 100% de los personajes de esta película son adolescentes. Y también eso creo que es algo que viene de la preproducción de la película y la idea original que se tenía con esta. Como ya les dije, cuando la franquicia Disney la compró junto con otras tantas, como los X-Men también, etcétera, muchas franquicias que le compró Disney a la 20th Century Fox, Alien y Predator eran como, ¿saben? Estaban ahí, como ya les dije, se habían hecho películas, tenían su fan y tal, pero no habían sido éxitos de taquilla. Eran como viejas glorias que no habían muerto. Entonces Disney lo que dijo fue, vamos a rescatar estas películas de monstruos, vamos a hacerle nuevas películas, pero no nos vamos a arriesgar en el cine, no nos vamos a arriesgar con la taquilla. Entonces vamos a hacerlas directamente streaming. Sale Prey, y Prey le encanta a la crítica. Prey tiene una calidad increíble. De hecho, lo voy a decir ahora, sin temor a equivocarme, a pesar de que estoy hablando de Alien Romulus, y a pesar de que Alien y Predator son dos franquicias diferentes, pero en los cómics, en los videojuegos, en la historia del cine y en el imaginario colectivo en general, Alien y Predator tienen un vínculo muy fuerte, casi inalienable. Voy a decir que Prey me gustó más como película que Alien Romulus. Creo que Prey es una película bella, muy bien hecha técnicamente, y que además no tiene la facilidad que tiene Romulus, porque Romulus es una película hecha de nostalgia. Ya solo con devolvernos ese toque, ese ritmo y esa atmósfera de la película de Alien original, ya ahí nos ganó ya como espectadores. Prey no tuvo esa facilidad en su momento y hace que sea mucho mejor como película independiente. Entonces a mí personalmente me gusta más Prey. Lo que pasa, como ya les digo, Prey se lanzó para Hulu, Disney vio el éxito que tuvo y dijo, vamos a hacer la próxima de Alien y la vamos a lanzar en cines. Pero la elección de que todos los personajes fueran, digamos, jóvenes, de llegar a una nueva audiencia, creo que viene precisamente de esa idea original, de que fuera una película directamente streaming, de quizás llegar a un público un poco diferente, y choca bastante esa idea de que el público sea diferente, de que los personajes sean más jóvenes, con la idea de
mantener toda la estética original, la estética setentera, la estética ochentera y el ritmo de la película, porque hablaremos del ritmo de la película. En fin, los personajes son jóvenes y a excepción de los personajes principales, de los dos personajes principales, a mí los secundarios no me transmiten nada, no me dejaron ninguna huella. Y eso en películas de terror es algo bastante común porque casi siempre son carne molida para la criatura o el asesino o quien sea que nos vaya a matar. Pero en la franquicia Alien en general, los personajes secundarios sí tenían un peso, sí tenían un dibujo un poco más marcado, que aquí no lo veo. No me da tiempo de empatizar con los personajes, sobre todo teniendo en cuenta, y esto es un detalle interesante, que casi todos mueren en un momento bastante no tan avanzado de la película y todos en un momento muy concentrado de la película. Y eso es algo que me molestó porque creo que Alien también se basa como franquicia en esta esencia de que la criatura va poco a poco cazando a los personajes, los va matando uno por uno. Sobre todo en la original, durante toda la película vamos viendo cómo caen como piezas de ajedrez cada uno de los personajes, ¿no? Aquí como que toda la matanza se concentra en un punto muy específico de la película. No voy a hacer spoiler, no creo que esto sea spoiler, pero bueno, la matanza se concentra en un punto muy específico. Todos los personajes mueren prácticamente uno detrás del otro. Y queda más de media hora de película después en la cual solo quedan los protagonistas y tú como espectador dices, son los protagonistas, ya no debería tener tanto miedo de que les pase algo, porque puede que les pase, no voy a decir que no, pero al menos en teoría no debería pasar nada. Entonces eso es una decisión extraña. Es una decisión extraña. Pero la decisión de que sean adolescentes también arregla uno de los grandes problemas que tuvo el mismísimo Ridley Scott, creador de la franquicia, cuando intentó hacer las precuelas con Prometheus y con Alien Covenant. Y es justificar las decisiones estúpidas que toman los personajes muchas veces. Porque digamos, en Prometheus se podía, no sé, justificar porque estaban bajo situaciones de mucha presión, bajo contrarreloj, etc. Pero ya en Alien Covenant, literalmente, estamos hablando de personas adultas, personas maduras, personas que tienen a otras personas bajo su responsabilidad y que son científicos, que son personas inteligentes, vamos, y toman decisiones estúpidas a la primera de cambio. Y eso perdía a la película una credibilidad increíble, aunque pareciera un detalle bastante banal. Aquí, al ser adolescentes, siguen cometiendo esas decisiones estúpidas, las cometen bajo situaciones de presión, por supuesto, pero te las tragas más, porque son adolescentes. Otra de las cosas que no me gustaron, porque quiero salir de todo lo que no me gustó bastante rápido de la película, es que me faltó más gore, más violencia física. Yo pensé, por lo que me habían hablado de Fede Álvarez como director y por su anterior etapa como director de Evil Dead, que dicen que es una película super gore, yo pensé que esta película iba a ser mucho más violenta. Porque me la venden así en los trailers. Los trailers puedes ver escenas que son bastante grotescas o bastante de terror físico. Y creo que todas las escenas así fuertes en la película precisamente son las que salen en los trailers. No vas a encontrar más nada más allá de eso. No sé. Por ejemplo, Ridley Scott, y volviendo a Ridley Scott, lo hizo muy bien, muy bien en la primera Alien y lo repitió de una forma magistral en Prometheus y en Alien Covenant. De hecho, Alien Covenant, de las pocas cosas buenas que tiene, es ese terror gore y ese terror físico. Porque aquí en Romulus como que intentan venderte, que te están poniendo escenas que resultan perturbadoras. El nacimiento del alien te lo venden como algo súper gore, súper perturbador. Pero a la hora de la verdad no sé si es la mezcla de una fotografía muy oscura que no te permite ver todo. O algunos ángulos de cámara que son demasiado close-up hacia la cara de los personajes. A veces tiende a ser un poco televisivo también. A mí no me logró vender esa imagen de criatura perturbadora. Y por ejemplo, Alien Covenant tiene la escena de nacimiento de un alien más impactante de toda la franquicia, por supuesto, después de la original, de la que el alien sale del pecho de uno de los personajes, que como ya digo, eso es icono del cine. Eso todo cinéfilo del mundo conoce esa escena. Sin embargo, Alien Covenant tiene para mí, creo que es la segunda mejor, que es cuando están encerrados dos personajes en una enfermería y el alien le sale de la espalda y la chica intenta cuidar al que está enfermo y después se queda. Es una escena que es bastante larga y te tiene en suspense. El uso de la banda sonora y todo es muy fuerte, muy gore. Me acuerdo también que la enfermería es como súper blanca, no todo, entonces la sangre roja salpica así y me causó hasta náuseas
en cierto punto de Alien Covenant, esa escena. Y no hay nada de eso, no se replica nada de eso en Romulus. En Prometheus también, cuando nace el último alien, al final de la película, es algo súper gore, súper incómodo de ver. Aquí no hay nada de eso. Es una película que, a mi parecer, es demasiado... blanquea mucho esos momentos de violencia y le falta de verdad. Are you alright? De hecho, hubo un momento en el que pensé que esta película no me iba a terminar gustando. Y es que después de una primera muy buena mitad, donde básicamente lo único que pasa es los chicos intentando entrar en una nave, entrando en esa nave, una nave abandonada, ven cadáveres, ven cosas que no deberían estar, una ruina de lo que fue esa nave antes de, digamos, de un evento caótico que no nos cuentan. Todo eso está muy bien construido. Hay un suspense ante cada paso. Hay escenas que resultan incluso hasta con toques de terror sobrenatural donde no hay terror sobrenatural. Pero, por ejemplo, el uso de los androides en el universo de Alien siempre tiene ese toque de terror sobrenatural, de terror orgánico, porque son androides que sangran aceite, pero como si fuera sangre, que tienen componentes mecánicos que por dentro parecen tripas humanas. Todo ese universo alien está muy bien construido en la primera mitad de la película antes de que aparezca el alien, donde simplemente son chicos llegando a un lugar donde nunca debieron haber entrado. Me mantuvo en tensión cuando todo empezó a salir mal, cuando se empiezan... Porque otra cosa que me gusta es que el universo alien también huye de esa ciencia ficción donde la maquinaria es perfecta, donde las naves son impolutas, donde todo está limpio. Aquí todo está roto, oxidado, anticuado, las máquinas no funcionan como deberían, las cosas se rompen. Y todo eso a mí me encantó. Cuando todo empieza a romperse, cuando todo empieza a salir mal y fuera del plan, me mantuvo en suspense. Pero la película me empezó a gustar cuando aparece el alien. Y eso podría ser una contradicción cuando la película se llama Alien Romulus. Pero lo mismo me pasó con Alien Covenant. La película se me empezó a desinflar cuando aparece el xenomorfo. Y es que, a mi entender, el xenomorfo se ha convertido en un elemento popular. Como Superman, como Batman. Es un ícono. Es algo que ya no da miedo. Lo hemos visto tantas veces. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto parodiado, lo hemos visto en juguetes, lo hemos visto en promociones de televisión. El xenomorfo ya no es un misterio. La primera película de Alien daba terror porque no sabías exactamente qué estaba pasando. No sabías qué era la criatura, cómo se movía, por qué mataba, cómo se desarrollaba. Era un misterio. Y poco a poco ese misterio se va develando hasta que a día de hoy el xenomorfo es una franquicia más que un monstruo misterioso. Alien Covenant se arruina precisamente cuando esa criatura sale intentando dar miedo. En un final de película donde Ridley Scott intentó emular lo que hizo magistralmente en el 79, pero en el 2017 ni de lejos lo logra. Es básicamente una parodia de lo que había hecho hacía tantos años. Y aquí en Romulus, cuando la película se centra en la criatura, cuando la criatura nace y empieza a matar a las personas, yo decía, no sé, pensaba que iban a intentar que el monstruo diera miedo, porque Fede Álvarez es un director que sabe cómo crear suspenso, que sabe cómo crear horror. Y en mi cabeza, a pesar de que yo sé que hacer una película es mucho más difícil que imaginársela, tengo tantas ideas y tantas formas de intentar que el xenomorfo diera miedo que no están presentes en esa película. No hay un juego de cámara, no hay un juego de luces, no hay una aparición inesperada, no hay un intento de... No sé, no hay nada nuevo que me haga decir, wow, el xenomorfo todavía es cool, todavía le tengo miedo. Es la misma criatura que hemos visto tantas veces. Entonces, eso me desinfló muchísimo. Cuando me di cuenta que iba a aparecer más de una, me desinfló aún más. De repente hay escenas en que la película pasa a ser Aliens de James Cameron, porque eso es otra cosa. A pesar de que es prácticamente la secuela de la de Ridley Scott del 79, la segunda mitad empieza a haber acción, los chicos empiezan a encontrar armas, hay más de una criatura y hay escenas específicas en las que se le hace referencia a Aliens de James Cameron. Y yo sé que hay muchas personas que son fanáticos de Aliens de James Cameron, pero yo
mientras más crezco y mientras más la vuelvo a ver, porque yo hago maratón de Alien cada cierto tiempo, se va convirtiendo en una de mis menos favoritas, la verdad. Otro día quizás explique por qué. Entonces, la película se me desinfló por completo ahí. Como ya les dije, ni siquiera habían personajes secundarios, ya solo quedaban los personajes principales, ya todo el mundo se había muerto al principio, empiezan a pasar cosas porque sí, se vuelve como más de acción, como más de aventura. Y dije, no puede ser. Una película que me estaba encantando, se me ha desinflado por completo, se me ha convertido en una mala película. Oh señores, pero qué equivocado yo estaba. Run. No hay una cosa que me gusta a mí más en el cine. Bueno, una de las cosas que me gustan más en el cine, por decirlo mejor, es cuando el director intencionalmente juega con mis expectativas y me induce una idea. Me hace pensar que algo va a pasar de una forma cliché, me hace pensar que la película se rompe por los cuatro costados porque no tiene sentido una escena, un diálogo o toda la historia. Y al final me mira con cara de tonto, o sea, me mira a mí con mi cara de tonto, diciéndome, ¿tú de verdad creías que yo te iba a dejar así? Y eso me pasa con Alien Romulus. El director, simplemente después de que acaba toda la trama de los aliens, cuando tú piensas que ya la película se va a acabar, te vira la tortilla y te dice, a ver, fanático de Alien, que llevas esperando esta película por tantos años, que te das cuenta que la estoy haciendo con todo el amor del mundo a la película original del 79. ¿Tú de verdad creías que yo te iba a dejar con ese sabor de boca? ¿De verdad tú pensabas que esto se iba a acabar de esa forma? Y entonces ocurre la escena final de la película, que dura bastante, porque básicamente es más que una escena final, es todo un capítulo final que salva la película por completo. Pero no es que la salva, porque ahí es cuando me doy cuenta que la película en ningún momento se hundió. Y que toda esa parte donde el alien sale fue intencional. Lo hicieron intencionalmente desfasado. Lo hicieron intencionalmente que no diera miedo. A pesar de que en el tráiler te lo venden como una criatura letal, te lo venden como la criatura que te va a hacer pasar pesadillas, en la película intencionalmente me di cuenta que el director escoge las tomas menos terroríficas, escoge las formas más fáciles de acabar con esa amenaza, porque todo te lo está reservando para ese final, donde de verdad van a empezar tus pesadillas, donde de verdad el director saca ese talento de filmar el terror que yo tanto estaba esperando. Todas esas imágenes en mi cabeza que yo veía de juego de cámaras, de juego de luces, de jugar al misterio, de no presentarte bien todo, con el alien, lo hacen al final, con lo que el director quiso hacerlo, con su propia versión del universo y su propia versión de la franquicia, su agrego a la franquicia. Y no voy a hablar más porque esta crítica no quiero que tenga spoiler, la película salió hace muy poco, pero creo que es un abrazo total a las ideas que tuvo Ridley Scott con Prometheus en el 2012. Y creo que le da razón a ese Ridley Scott de Prometheus del 2012. La idea de que alguien está desfasado es algo que debemos empezar a aceptar. Lo que me enamoró de Romulus fue su universo. Las naves de ciencia ficción anacrónica, las compañías corruptas, las colonias de humanos viviendo en condiciones precarias, los científicos que trabajan con el ADN, la evolución, la genética, los androides a los que hay que explotar muchísimo más porque, oigan, si hay una cosa buena que tiene cada película de Alien son sus malditos androides y esta no es la excepción. El actor que interpreta al androide de esta película se roba cada escena de la película, con cada diálogo, con cada mirada. De hecho, hay un momento en la película que tiene que cambiar, digamos, de personalidad y de forma de actuar, no de una forma tan radical, sino más bien sutil y con el tiempo, y lo hace perfecto. Y me hace recordar las increíbles interpretaciones que han tenido los androides a lo largo de toda la saga de películas, pasando desde los originales, desde el Bishop de Aliens, que se convirtió en una interpretación increíble, hasta por supuesto el maravilloso, todopoderoso dios del cine que es Michael Fassbender, con su David de Prometheus y Alien Covenant, que es una cosa increíble lo que hace ese hombre cada vez que sale en pantalla. El androide de esta película también es muy bueno. Todas esas cosas fueron las que me gustaron de la película. ¿Qué es lo que no me gustó de Alien Romulus? El alien. Y es que ya Alien no da miedo. Alien se tiene que enfrentar al tiempo.
y hay que buscar cosas nuevas en esa mitología. Hay que innovar. No se le puede dar al fan solo lo que quiere. Sé que hay muchas personas que están criticando ese final. Sé que hay muchas personas que están diciendo que era totalmente innecesario, que rompe con esa idea de película antigua que estaba trayendo hasta ahora la película, ¿no? Porque básicamente Alien Romulus, antes de ese final, era lo mismo que ya nos habían contado un montón de veces. Y a veces eso es lo que quiere el fanático más aférrimo, ¿no? Que te cuenten lo mismo una y otra vez, no salir de tu zona de confort. Pero es que si te lo contaban, literalmente hubiera sido una de mis peores decepciones del año. Ese final es una declaración de intenciones, es darle la razón en muchas cosas a Ridley Scott y es decirle al estudio que si dejan hacer cosas nuevas con el universo de Alien, pueden salir cosas magníficas. No quito la razón de que todavía el Alien puede dar miedo. Con un buen director, con una buena idea y con un buen enfoque, tú puedes hacer lo que sea con una cámara. El límite está en tu imaginación. Tú puedes hacer que el espectador se muera de miedo con cualquier cosa, con un Teletubby. Pero me doy cuenta que esa no era la idea de Fede Álvarez. La idea de Fede Álvarez era que su final diera miedo. Y de cierta forma reírse del alien en nuestras caras y decir, esto es lo que ustedes quieren. De verdad esto es lo que ustedes todavía quieren que siga siendo la franquicia. O vamos a ir a explorar nuevas mitologías en un universo tan rico. Que a pesar de que se llama Alien, no todo gira en torno al xenomorfo. Recomiendo que vayan al cine a verla en la pantalla más grande que puedan para disfrutar de esas escenas de las naves espaciales, de esas escenas donde todo se ve que es esta mezcla entre animatrónico, efecto práctico, tú todo lo puedes tocar, es casi como si lo pudieras palpar. Y me da mucho dolor ver este tipo de producciones que usan técnicas del pasado y que quedan tan bien en comparación con las grandes producciones de Hollywood en que todo es pantalla verde, CGI, en todo se hace en postproducción y queda tan pero tan mal. Aunque antes de despedirme también tengo que decir que hay un CGI que se usa, digamos, para una referencia. La referencia está bien, la idea de la referencia está bien, pero la forma en que lo usaron, el CGI que pusieron, a veces parece un filtro de TikTok. De verdad que eso me sacó de onda por completo esa decisión. Habían mejores maneras de hacerla, en mi opinión. Ahora en entrevista después del estreno, Fede Álvarez ha dicho que le gustaría dirigir una nueva película de Alien vs Predator. Teniendo en cuenta de los dos grandes éxitos que están teniendo estas criaturas ahora en los últimos años, y también comentó que le gustaría que fuera algo así como una película dirigida a entre dos, con una primera mitad siendo dirigida por Fede Álvarez y la otra por el director de Prey, cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo. A mí sigo diciendo que me gustó mucho más Prey porque, como ya les dije, no tenía la ventaja de ser una oda a la nostalgia, pero creo que Alien Romulus también. Muy buena película. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó, déjenme su like, sus comentarios, si han visto la película, si la quieren ver, si les gusta Alien, si no. A mí me encanta leerlos y responderlos absolutamente todos. Si les gusta este formato de cada vez que voy al cine, vengo a la casa y grabar la película, también me lo pueden decir. Es algo que quiero empezar a hacer porque hace poco me saqué la suscripción de AMC en el cine y voy a ir mucho más seguido al cine de lo que hacía antes. Y pues nada, como siempre les digo, nunca dejen de descubrir historias. Nos vemos en una próxima cita de autor. Chao, chao.